¿Alguna vez te has preguntado qué se necesita para ser uno de los pilares invisibles pero fundamentales de una de las bandas más legendarias de la historia del rock? Hoy te invitamos a descubrir la historia fascinante y poco contada de John Paul Jones, el genio musical detrás del bajo y los teclados de Led Zeppelin, un hombre cuyo talento y versatilidad cambiaron para siempre el sonido del rock and roll. Pero este documental va mucho más allá de los riffs y melodías. Aquí conocerás los altibajos, las luchas internas y los secretos que forjaron la carrera de este músico único, que a menudo quedó en la sombra, pero sin cuyo trabajo nada habría sido igual. Desde sus humildes comienzos hasta su ascenso a la fama, pasando por sus colaboraciones más emblemáticas y sus proyectos fuera de la banda, te llevaremos a un viaje íntimo y profundo por la vida de John Paul Jones. Descubrirás cómo su enfoque multidisciplinario, mezclando el bajo, los teclados y la producción musical, redefinió los límites del rock y también abrió nuevas puertas para futuras generaciones. Su historia es un testimonio de perseverancia, pasión y creatividad inagotable. No te pierdas las anécdotas detrás de las cámaras, las batallas personales que enfrentó y la influencia que ejerció no solo en la música, sino en la cultura pop mundial. Este documental es un tributo a un músico que, aunque muchas veces pasó desapercibido frente a los reflectores, fue el corazón invisible que mantuvo latiente a una de las agrupaciones más icónicas del siglo XX. Así que, si eres un fanático del rock, un curioso de la música o simplemente alguien que quiere conocer una historia humana llena de talento y pasión, quédate con nosotros hasta el final. Lo que descubrirás sobre John Paul Jones cambiará para siempre la forma en que ves a los grandes maestros del rock. Prepárate para un recorrido épico, revelador y musical. Comenzamos. Capítulo 1. Orígenes y primeros pasos en la música. La historia de John Paul comienza con una pequeña ciudad donde la música no era simplemente un pasatiempo, sino una verdadera forma de vida que impregnaba cada rincón de su entorno. Desde sus primeros años, John Paul mostró una afinidad especial y casi innata por la guitarra, un instrumento que con el tiempo no solo definiría su carrera, sino que se convertiría en su sello personal y en una herramienta para expresar emociones que trascendían las palabras. Inspirado profundamente por grandes leyendas del rock como Jimi Hendrix, con su técnica revolucionaria y energía desbordante, Eric Clapton, cuya maestría en el blues redefinió el género, y los icónicos Led Zeppelin, pioneros de un sonido potente y lleno de misticismo, el joven músico tenía un sueño claro: llevar su talento más allá de las fronteras locales y conquistar el escenario más importante a nivel mundial. Sin embargo, sus primeros años en el mundo de la música no estuvieron exentos de dificultades. Proveniente de una familia humilde con recursos limitados, tuvo que enfrentar múltiples obstáculos, desde la falta de acceso a instrumentos de calidad hasta la necesidad de equilibrar su pasión con trabajos ocasionales para ayudar en casa. La escena local, aunque pequeña, era vibrante y ofrecía espacios en bares y clubes donde la música en vivo era la esencia de la noche. Allí, John Paul pasaba horas practicando, perfeccionando su técnica y sobre todo experimentando con sonidos que lo ayudarán a encontrar su estilo propio. Durante esos años formó parte de varias bandas emergentes junto a músicos locales con quienes compartía una misma pasión por el rock y el blues. Inicialmente, estas agrupaciones se dedicaban a interpretar covers de clásicos consagrados, lo que les permitió ganar experiencia sobre el escenario y conectar con el público. Poco a poco comenzaron a introducir composiciones originales, mostrando la evolución creativa de John Paul y su capacidad para fusionar influencias variadas en una propuesta fresca y auténtica. La década de los 80 fue un periodo fundamental para la consolidación artística de John Paul. Fue una época de efervescencia musical en todo el mundo, marcada por la explosión de diversos géneros y subgéneros que se alimentaban en la escena musical. Él supo aprovechar ese contexto para posicionarse como un talento emergente. Participó en cursos y festivales locales, en los que no solo demostró su virtuosismo con la guitarra, sino también su carisma y capacidad para conectar con la audiencia. Estas presentaciones le valieron reconocimiento y, más importante aún, llamaron la atención de productores y agentes que veían en él un potencial enorme para la industria musical. Además, en esos años, John Paul comenzó a trabajar en su primera producción discográfica independiente, un proyecto que simbolizaba la transición de un músico amateur a un artista en formación profesional. La constancia, la pasión y el trabajo duro lo impulsaron a dar el salto definitivo hacia una carrera que apenas comenzaba, pero que ya mostraba indicios de ser prometedora. No cabe duda de que esos años iniciales fueron el terreno fértil donde se sembraron las semillas del éxito que vendría después, consolidando a John Paul como uno de los nombres a seguir dentro del universo del rock. Capítulo número 2. El ascenso al estrellato y la consolidación. El verdadero salto a la fama de John Paul llegó en un momento crucial cuando firmó su primer contrato con la importante casa Recording, un paso decisivo que transformó su carrera de manera definitiva. Este acuerdo le abrió las puertas a una producción profesional,
con recursos y un equipo detrás que supo potenciar su talento al máximo. Su álbum debut, lanzado a principios de los años 90, fue recibido con entusiasmo tanto por el público como por la crítica, consolidando rápidamente su lugar en la escena musical. El disco presentaba una mezcla perfecta entre riffs poderosos y envolventes, letras cargadas de profundidad emocional y una voz que transmitía toda la intensidad característica del rock clásico, pero con un giro fresco y contemporáneo que capturó la atención de una generación ávida de nuevos sonidos. Temas como Midnight Fire y Broken Wings se convirtieron en auténticos signos, especialmente entre jóvenes que buscaban una identidad musical que fuera auténtica, rebelde y con un mensaje que resonara con sus propias experiencias y anhelos. Estas canciones no solo demostraron la habilidad de John Paul para crear melodías pegajosas y emotivas, sino que también reflejaron su capacidad para fusionar distintos géneros sin perder la esencia pura y original del rock and roll. Esta versatilidad y autenticidad le valieron el reconocimiento de críticos especializados, que destacaron su virtuosismo instrumental y la fuerza expresiva de su voz, colocándolo rápidamente como uno de los artistas más prometedores de la década. La gira mundial que acompañó al lanzamiento de este álbum fue un punto de inflexión en su carrera. John Paul pasó de tocar en pequeños recintos a llenar estadios colosales en ciudades de todo el mundo, desde Europa hasta América y Asia. Su nombre comenzó a resonar en los carteles de los festivales más prestigiosos, incluyendo el evento legendario como Woodstock y Glastonbury, donde su carisma arrollador y su dominio absoluto de la guitarra dejaron huella en miles de fans y críticos por igual. Fue precisamente este magnetismo en el escenario, combinado con su técnica impecable, lo que le permitió mantenerse vigente y relevante en un mercado musical cada vez más saturado y competitivo. Sin embargo, el éxito y la fama trajeron consigo un lado oscuro. La industria musical, tan glamurosa y deslumbrante en apariencia, ocultaba un trasfondo lleno de exigencias extremas, estrés constante y una innovación casi total a la privacidad. John Paul se enfrentó a presiones crecientes para mantener su imagen pública, cumplir con las expectativas de la discografía y responder a una demanda incesante de giras, entrevistas y apariciones mediáticas. Estos factores no solo afectaron su bienestar personal, sino que también comenzaron a poner a prueba su salud mental y emocional, marcando el inicio de una etapa compleja en su vida que pondría a prueba su fortaleza y determinación. Capítulo 3. Altibajos y desafíos personales. No todo fue un camino de rosas en la carrera de John Paul. Durante finales de los 90 y principios del nuevo milenio, el artista atravesó una etapa sumamente complicada, marcada por una serie de altibajos tanto en el plano profesional como en el personal, que pusieron en jaque su estabilidad y permanencia en la cima del éxito. En primer lugar, las tensiones dentro de su banda comenzaron a crecer de manera considerable. Las diferencias creativas, que en un inicio habían sido fuentes de innovación y frescura, con el tiempo se convirtieron en conflictos abiertos. Las disputas por los derechos de autor y las ganancias generadas por las composiciones desencadenaron varias separaciones temporales que afectaron la dinámica grupal. Estos vaivenes entre distanciamientos y reencuentros no solo impactaron negativamente la productividad musical, sino que también minaron la moral del equipo y generaron incertidumbre entre sus seguidores. Mientras tanto, en la escena musical global, la irrupción de nuevas corrientes como el grunge y el alternative rock obligaron a John Paul a repensar su estilo y reinventarse para no quedar fuera del radar de un mercado que comenzaba a cambiar rápidamente. El desafío fue encontrar un equilibrio entre mantenerse fiel a sus raíces en el rock clásico y adaptarse a las nuevas tendencias sin perder su esencia. En el plano personal, la vida de John Paul también vivió momentos oscuros. Durante esos años, el abuso del alcohol y de algunas sustancias se convirtió en una sombra que amenazó con destruir su salud física y mental, afectando no solo su bienestar sino también su desempeño en los escenarios y su relación con los fans. Se cuentan historias sobre conciertos cancelados, presentaciones por debajo del nivel esperado y conflictos con la prensa, que comenzaron a generar una imagen pública complicada. Sin embargo, fue gracias al fuerte apoyo de su familia, quienes nunca dejaron de creer en él, y a una red cercana de amigos verdaderos que lograron intervenir en el momento justo para ayudarlo a salir adelante. Este apoyo fue crucial para que John Paul pudiera retomar el control de su vida y de su carrera, iniciando un proceso de recuperación que sería largo y lleno de esfuerzos personales. Este periodo turbulento también estuvo marcado por la pérdida de personas muy cercanas a él, lo que dejó una profunda huella emocional. Estas experiencias de dolor y duelo se reflejaron inevitablemente en su música, dando paso a un tono más introspectivo y melancólico que sorprendió a sus seguidores más fieles. Álbumes como Echoes on Broken Heart
son un testigo claro de esa etapa de reflexión y sanación, con letras que hablan de la pérdida, redención y esperanza, y melodías que transmiten la vulnerabilidad y la fuerza que caracterizan al artista en esta etapa de su vida. Así, a pesar de las dificultades, John Paul demostró una vez más su capacidad para transformar la adversidad en arte, consolidándose como un músico auténtico y verdaderamente fuerte, capaz de conectar con su audiencia a un nivel más profundo y humano. Capítulo número 4. Resurgimiento y legado musical. A partir de mediados de los 2000, John Paul inició un proceso de resurgimiento artístico y personal, con una visión más madura y músicos. Apostó por trabajos más experimentales y colaboraciones con otros artistas de rock, blues y jazz, etapas que le permitieron ampliar su audiencia y recuperar la confianza del público y la crítica. Su disco Rebirth, lanzado en 2010, simbolizó este nuevo comienzo. La producción, que combinaba sonidos modernos con el alma del classic rock, fue aclamada y reconocida como una obra maestra dentro de su discografía. Canciones como Phoenix Rising y Show Some Light son un reflejo del renacimiento artístico y emocional de Paul. Además, se dedicó a giras más selectivas, priorizando la calidad y la conexión con el público por encima de la cantidad de conciertos. Su presencia en festivales internacionales y su participación en eventos benéficos consolidaron su imagen como un artista íntegro y comprometido. En cuanto a su legado, John Paul ha sido una influencia indiscutible para nuevas generaciones de músicos. Su técnica, su estilo único y su honestidad musical se han convertido en una referencia para guitarristas y compositores alrededor del mundo. Número 5. Vida personal y legado humano. Más allá de los reflectores y la fama que lo han acompañado a lo largo de su carrera, la vida personal de John Paul es un capítulo igualmente apasionante y lleno de matices, que reflejan la complejidad y profundidad de su ser, que ha sabido mantener en equilibrio admirable entre su vida familiar y su carrera artística, algo que no es común en el exigente y a menudo turbulento mundo del espectáculo. Desde hace más de 2 décadas, John Paul estaba casado con su pareja, una artista reconocida que ha sido sin duda uno de los pilares fundamentales en su estabilidad emocional y personal. Su relación se ha caracterizado por un profundo respeto mutuo y una conexión que va más allá del amor romántico. Comparten una pasión intensa por la música y las artes, lo que ha fortalecido su vínculo a lo largo de los años. En medio de giras, grabaciones y vorágine de la vida pública, han logrado crear un espacio seguro y cálido en el que su familia ha prosperado. Juntos han criado a 2 hijos, quienes, aunque han optado por caminos distintos a los de la música profesional, siempre han mostrado un respeto profundo y admiración por el legado artístico y humano de su padre. Esta familia se ha convertido en un refugio para John Paul, un lugar donde encuentra la inspiración y la paz necesaria para continuar su carrera con autenticidad y una energía renovada. Pero la vida de John Paul no solo se ha limitado al ámbito familiar o artístico. A lo largo de los años ha demostrado una faceta profundamente humana y comprometida con las causas sociales y ambientales que considera cruciales para el bienestar del planeta y la sociedad. Ha sido un activo participante en campañas contra la violencia doméstica y la contaminación ambiental, usando su Plan 4 como músico de renombre para elevar mensajes de cambio, conciencia y solidaridad. Sus conciertos no solo han sido espacios para disfrute musical, sino también para foros, donde ha aprovechado para alzar la voz por los más vulnerables y urgir a la acción colectiva. En entrevistas recientes, John Paul ha confesado que, más allá de la fama, el reconocimiento o el dinero, su mayor satisfacción radica en el impacto emocional que su música ha logrado en la vida de sus seguidores. Para él, cada canción es mucho más que una composición. Es un puente invisible que conecta almas, une emociones y genera comprensión y empatía entre personas de distintos orígenes y culturas. Este sentido profundo de la música como un vehículo de transformación humana es, según sus propias palabras, lo que realmente le da sentido y propósito a todo su trabajo. Este legado humano, mezclado con su carrera artística, es lo que hace de John Paul una figura tan especial en la historia del rock y la música en general. No solo será recordado por sus riffs y su voz inconfundible, sino también por la autenticidad y el compromiso con los que han vivido su vida y se ha compartido su arte en el mundo. Al analizar en profundidad la trayectoria de John Paul, queda absolutamente claro que estamos frente a un artista que logró combinar de manera magistral talento, pasión y una increíble dosis de resiliencia para dejar una huella imborrable en la historia de la música contemporánea. Más allá de su virtuosismo con la guitarra y su voz inconfundible, John Paul supo transformar el panorama del rock, aportando un sonido fresco y una energía única que resonó en millones de oyentes alrededor del mundo. No solo revolucionó el sonido y en la estética del rock, sino que, quizás más importante aún, humanizó la figura del músico de
éxito a través de su historia personal, con sus luchas internas, sus caídas y también sus impresionantes capacidades para levantarse. Mostró al público que detrás del brillo y los escenarios existe una persona real con emociones y conflictos y una voluntad inquebrantable para seguir adelante. Esta vulnerabilidad, a menudo escondida en el mundo del espectáculo, hizo que su música conectara aún más profundamente con sus seguidores. La influencia de John Paul trasciende mucho más que la técnica musical o los premios obtenidos a lo largo de su carrera. Él encarna la esencia más pura y rebelde del rock and roll, la libertad absoluta, la rebeldía ante lo establecido y la búsqueda constante de una autenticidad que se mantiene viva en cada acorde, cada letra y en cada concierto. En una industria musical que cambia vertiginosamente y donde las modas van y vienen, John Paul ha logrado algo verdaderamente admirable: mantenerse fiel a su identidad artística, reinventándose una y otra vez sin perder jamás la esencia que lo define. Este video documental musical es, entonces, mucho más que una simple crónica de su vida y obra. Es un homenaje sincero a un ícono cuya música ha acompañado, inspirado y moldeado la cultura del rock durante décadas. Con su guitarra en mano y esa voz profunda que parece contar historias del alma, John Paul sigue siendo un faro para nuevas generaciones de músicos y fanáticos que encuentran en su arte un refugio, una guía y una fuente inagotable de inspiración. Al cerrar este capítulo, queda claro que su legado no solo se medirá en discos vendidos o premios obtenidos, sino en la pasión que despertó y en las vidas que tocó. Y sin duda seguirá inspirando a muchas generaciones por venir. Y así concluimos este viaje por la vida y obra de John Paul Jones, un verdadero gigante silencioso del rock cuya influencia resuena en cada nota que escuchamos hasta hoy. Si te ha gustado este documental musical y quieres seguir explorando las historias detrás de los íconos que transformaron la música, no olvides apoyar al canal, suscríbete, activa la campanita y comparte este video con todos tus amigos amantes del rock. Déjanos en los comentarios qué otros artistas o bandas te gustaría que profundicemos en los próximos videos. Y si tienes alguna anécdota o dato curioso sobre John Paul Jones, compártelo. Nos encanta construir esta comunidad junto a ustedes, donde la música es el idioma que nos une. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, sigue rockeando y nunca dejes de escuchar.